Bendiciones para todos en este hermoso día. La gracia del Señor sea en cada uno de nosotros. Bienvenidos a este su tiempo devocional. Hoy tocaremos un tema que hemos titulado A romper barreras. Todo esto está basado en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, en donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros podemos analizar este texto con respecto a nuestra forma de vivir como creyentes, ¿qué estaríamos dispuestos quizás a hacer para realizar la voluntad del Señor? Quizás muchos de nosotros nos hemos detenido precisamente porque nos hace falta tener claros estos conceptos en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, podrá haber temor, podrá haber cobardía, desde el punto de vista de cómo he de hablarle a cada persona, cómo he de dirigirme a cada persona. Algo que me gusta a través del profeta Isaías es ver que el Señor le ordena no solamente a este siervo, sino también a todo el pueblo de Israel, que es el momento de extender las estacas, que es el momento de ensancharnos. Todo esto es una promesa bastante enorme, y ahora, basándonos al Evangelio, nos vamos a dar cuenta que es tiempo de ensancharnos, de romper esas barreras para predicar el Evangelio del Señor. Si vemos muy bien lo que dice también Lucas, nos enseña algo muy importante, y es que es el momento de la cosecha, es el momento de recoger. Y allí podemos ver que podemos expandir y predicar el Evangelio del Señor. Pero si hay cobardía, si hay temor, vamos a estar predispuestos del qué dirán. Aún inclusive si de pronto nos dejarán nuestras amistades, si de pronto nos desheredan, si de pronto vamos a tener conflicto, nos tratan mal, nos critican, nos rechazan, se nos ríen, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice la palabra del Señor que por medio de su Espíritu vamos a tener esa valentía, vamos a tener ese valor. Ahora, si lo vemos desde el contexto histórico de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, y es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo estas palabras precisamente para que la cobardía no tomara el control de su vida y dejara de hacer la voluntad del Señor, dejara de predicar el Evangelio. Ahora, ese contexto en el que ellos estaban viviendo era bastante fuerte. Recuerde que eran perseguidos, recuerde que eran lanzados a los leones, al circo, recuerden que eran quemados, recuerde que eran apedreados, recuerde que eran crucificados. O sea que la situación que ellos estaban viviendo era bastante compleja. Ahora yo te pregunto, ¿es lo mismo que nosotros estamos experimentando para estos tiempos? ¿Verdad que no? Hay libertad de culto y nosotros podemos hablarles a otros de nuestra creencia. Y ahora, no es una creencia ficticia, es una creencia real. Por lo tanto, vamos a proclamar al que vive y reina por los siglos de los siglos, pero hay que empezar a romper esa barrera, eso que nos limita a cada uno de nosotros, para expandir un evangelio que traiga esperanza a aquel que está perdido. Si seguimos viendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, ahora dice, es de poder. Y a veces pensamos que todas estas cosas las hacemos en nuestras propias fuerzas. Si muy bien sabemos, el poder proviene de parte de Dios. El poder que el Espíritu de Dios puede llegar a otorgarnos a nosotros, que no es de nosotros, vuelvo y reitero, que es de parte del Señor, es un poder que convence a aquel a que Dios quiere convencer. Así como el Señor le decía allí al pueblo de Israel, yo he de tener misericordia de que he de tener misericordia, yo he de tener complacencia de que he de tener complacencia.
Nuestras vidas son usadas como instrumentos para que en el momento que Dios quiera convencer a alguien, sea ese poder transformador, sea ese poder libertador, sea ese poder que salva a cada criatura que el Señor ha destinado para que sea salva. Y esto es un don de parte de Dios por medio del Espíritu Santo para que la gente pueda salir de la esclavitud, de las tinieblas y del dominio satánico, y de esta forma esta persona pueda experimentar libertad. Sigue diciendo Timoteo, de amor. Quizás aquella persona que no está dispuesta a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a hablarles a otros con respecto a la salvación, como inclusive lo hacemos a través de estos medios, existen muchas, pero muchas posibilidades de hablar del Evangelio del Señor. Existen muchos medios en el cual nosotros podemos compartir la palabra de Dios, sino como le digo, quizás nos estamos limitando, quizás nos metimos dentro de un cubo en donde pensamos que la palabra de Dios no puede salir de allí, o en donde pensamos que ya estamos conformando una comunidad, el cuerpo de Cristo ya está establecido, por lo tanto a mí no me corresponde. Y quizás no es así. La falta de amor inclusive por los perdidos, la falta de amor por los pecadores, la falta de amor por nuestros enemigos, nos han llevado a nosotros a cerrar nuestras Biblias, a callar la palabra de Dios y a detener ese mensaje que, como lo dije ahora, puede libertar a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Estar carentes de amor es muestra de ser insensibles por el dolor, por el sufrimiento, por el tormento que muchos experimentarán en una eternidad sin Cristo Jesús. La falta de amor me lleva a mí a pensar, no es problema mío, es problema de los demás. La falta de amor me lleva a mí a pensar que Dios puede castigar y debería de castigar a los malhechores. Si muy bien nosotros sabemos, Dios mostró ese mismo amor para con nosotros, que entregó a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. ¿Será que no podemos amar? Es lo que Juan constantemente está hablando en sus cartas juaninas, en el Evangelio de Juan, en donde se nos muestra la intensidad en la que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, pero también se nos dice y de dominio propio. Quizás sí, en nuestra naturaleza humana vamos a darnos cuenta que por más buenas intenciones, por más ganas que yo tenga de hablar a otro, cuando yo no lo hago, me estoy dando cuenta que definitivamente hay algo que me estorba, que me obstaculiza, que tiene el control de mi vida, que me impide realmente hablar de Cristo Jesús. Pero cuando le damos el dominio al Espíritu de Dios y empezamos a sentir esa paz, ese gozo, y empezamos a proyectar realmente a la humanidad para Cristo, sé que todos no van a ser salvos, pero si empezamos a ver la buena intención que Dios hará en el corazón de muchas personas, eso nos llenará a nosotros de seguridad para poder dar el paso al frente. Como lo dije y como se ha titulado este mensaje, para romper esos esquemas, para romper esas murallas, para romper esas paredes que nos impiden avanzar y salir quizás de nuestra comodidad, quizás desde lo que nosotros logramos percibir o inclusive pensar, porque podemos hacer a veces parte del Evangelio, pero simplemente hemos conformado una ideología y pensamos que aunque haga parte del Evangelio, yo vivo mi vida a mi manera y no está haciendo la voluntad del Señor, por lo que hay un dominio propio, no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer tu propia voluntad, pero a eso no nos ha mandado el Señor. El dominio propio que debemos de tener es precisamente para anunciar las buenas nuevas con libertad, con amor, con gozo, sabiendo que Dios puede traer salvación a aquellos que están perdidos. Hermanos, es necesario
que a partir de hoy rompamos las barreras y el evangelio del Señor se expanda a todas las naciones de la tierra para que muchas personas alcancen redención. Dios les bendiga y Dios les guarde. Feliz y excelente día.